Hola a todas y a todos, yo soy el pastor Journeys y con este saludo les estoy dando la bienvenida a la iglesia Amanecer. Hoy es el cuarto domingo después de Pentecostés y el mensaje para hoy es Bajo la gracia de Dios. La semana pasada, como parte de las celebraciones por el Día de los Padres, hablamos sobre la parábola del hijo pródigo y el padre amoroso y perdonador. Hoy las lecturas del Antiguo Testamento nos presentan la desafiante historia de Abraham, un hombre justo y temeroso de Dios, y su hijo Isaac. El contraste entre las dos historias parece ser impactante y extremadamente antagónico. En la historia del hijo pródigo, el padre está listo para regalar cualquier cosa y sacrificar todo por su hijo. En la historia de Abraham e Isaac, por otro lado, el sacrificio es el hijo mismo y el padre no solo está de acuerdo, sino que está listo para ejecutar el sacrificio él mismo. Nadie negará que a pesar de que leemos la historia desde una perspectiva de fe y fidelidad por parte de Abraham, e incluso cuando también leemos la historia sabiendo lo que sucede al final, todavía provoca un sentimiento tanto espeluznante. Pero antes de saltar a una actitud de juicio contra Abraham, es necesario saber y comprender quién fue Abraham, cuál fue el contexto en el que vivió y también conocer la historia de su vida, tanto antes como después de este evento en particular. Abraham fue un hombre fiel, bendecido por Dios con más de un hijo a una edad muy avanzada. Aunque la historia de Abraham tiene sus propias particularidades, fue elegido por Dios para cumplir una gran misión y ser el canal de una bendición y un milagro aún mayor que el de tener un hijo o más de un hijo siendo ya tan mayor. Una vez más, a pesar de que la vida de Abraham tuvo sus altibajos, como cualquier otra vida, su fe era tan grande que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo único, oficial y legítimo para demostrar su fidelidad a Dios. Es difícil de entender y sinceramente no sabemos cómo reaccionaríamos ante tal petición. Lo más probable es que yo en su lugar habría rechazado de inmediato incluso la idea de sacrificar a mi propio hijo o hija. Después de todo, él no sabía que Dios solo lo estaba probando. Hay muchos detalles que necesitaríamos analizar más de cerca para tener una mejor comprensión de lo que realmente sucedió allí. Dios nunca antes había pedido un sacrificio humano y Abraham, a pesar de su avanzada edad, nunca mostró ningún indicio de ningún tipo de enfermedad mental. Aún reconociendo que esta historia es impactante, también debemos reconocer que es un gran testimonio de la existencia de Dios. No me imagino a un padre sacrificando a su único hijo, al menos que la persona esté loca o que haya un ser superior que se lo pida o una razón mayor para hacerlo. Mientras leemos la historia, es casi imposible para nosotros no ver la similitud entre esta narración y el evento mesiánico. El único hijo dado por el propio Padre como sacrificio y expiación. Dos diferencias son, primero, que el Hijo de Dios fue ejecutado y segundo, que el ejecutor no fue el Padre, aunque fue permitido que sucediera de la manera en que sucedió. Es difícil juzgar desde nuestra propia perspectiva, también porque sabemos que Dios nunca nos pedirá que le quitemos la vida a nadie. Pero al mirarlo desde una perspectiva bíblico-teológica, las acciones de Abraham no solo son un acto de fe y obediencia, sino que también son un acto de amor. Sí, aunque sea difícil, aunque sea complejo para nosotros procesarlo, pero fue un acto de amor por ese ser superior, Dios, el mismo Dios que le había dado a ese hijo.
Cuando Dios le dijo a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y sacrifícalo, en Génesis 22:2, podemos imaginar que esas palabras hicieron todo aún mucho más difícil. Tu único hijo, a quien amas. En otras palabras, Dios le estaba pidiendo que le entregara todo lo que tenía, más o menos, que entregara su propia vida a pesar de que Abraham no sería el ejecutado. Abraham probablemente deseó poder tomar el lugar de su hijo Isaac, pero también llegó a la conclusión de que la voluntad de Dios no debe discutirse. ¿Con qué frecuencia se nos pide que hagamos cosas que pueden implicar un sacrificio de parte nuestra? Del mismo modo, ¿con qué frecuencia nos quejamos porque pensamos que lo que se nos pide es demasiado? ¿Con qué frecuencia aseguramos que confiamos en Dios, pero cuando la prueba parece ser más difícil de lo normal, comenzamos a preguntarnos si debemos resistir o simplemente rendirnos? ¿Qué pasa si nos tomamos un tiempo y pensamos que Dios podría estar probando nuestros corazones? No porque Dios es un Dios arbitrario, sino porque Dios podría estar preparándonos para una tarea más grande. Ese fue el caso de Abraham. Y porque fue fiel a Dios con su único hijo, Dios lo bendijo con una multitud de hijos e hijas, con una nación entera. Pero ¿qué enseñanza podemos sacar de esta historia maravillosa? No significa que tengamos que empuñar el cuchillo. Muchas veces Dios nos pondrá a pruebas en nuestras vidas de muchas maneras diferentes y de acuerdo con la misión que se nos dará. A veces, de hecho, la respuesta podría ser no empuñar el cuchillo del todo. La forma en que se prueba a otras personas y la forma en que responden a una prueba en particular otras personas puede no ser siempre el patrón a seguir. Dios es un Dios auténtico y quiere que seamos auténticos en nuestras respuestas. Pero en cada prueba, la respuesta que realmente agrada a Dios es la que viene del fondo de nuestro corazón como un acto supremo de fe. No diré que siempre debemos sacrificar algo para obtener un beneficio a cambio. Tampoco diré que el cielo nos será dado como resultado de nuestros muchos sacrificios en vida. Pero por alguna razón, en la vida, enfrentamos circunstancias en las que tenemos que dejar ir o sacrificar algo que podría considerarse en ese momento como una pérdida, pero que se convierte en ganancia más adelante. Últimamente todos hemos sacrificado nuestro tiempo físico juntos, pero siempre recuerdo aquel viejo dicho: es mejor perder un minuto de la vida que la vida en un minuto. Que Dios les bendiga y les guarde hasta que nos volvamos a encontrar. Amén.